El error de tipo, si lo conoces y sabes alegarlo, te puede permitir que ganes muchos casos penales. Vamos a recordar el concepto más aceptado de delito, diciendo que es una conducta humana, activa u omisiva, típica, antijurídica y culpable. En ese sentido, entonces, nos permitimos decir que el error de tipo, como el error de prohibición, son figuras que se estudian en diferentes elementos de la teoría del delito. Que el error de tipo se estudia en la tipicidad y que el error de prohibición se estudia en la culpabilidad. Pero que en ambas figuras existe ignorancia o error, entendiéndose la ignorancia como la ausencia total de conocimiento y el error como un conocimiento falso. En la legislación penal nicaragüense se regula esto en el artículo 25 del Código Penal, el cual literalmente dice: error de tipo. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad penal. Si el error fuera vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. Para comprender el error de tipo, es necesario saber qué es la tipicidad y sus elementos objetivos. La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal, mientras que los elementos objetivos de la tipicidad son aquellos que se perciben con los sentidos, tales como la acción típica, los sujetos, el objeto material y las circunstancias del hecho o conducta. En ese sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia número 87 del año 2011, ha establecido lo siguiente: el error de tipo es la ausencia del dolo o el desconocimiento o erróneo conocimiento de los hechos objetivos del tipo penal, incluyendo sus eximentes. En el error de tipo existe un quebrantamiento entre la percepción personal de la realidad por parte del autor y la realidad misma, y por eso queda excluido el dolo. El error de tipo se pone de manifiesto en la falta de tipicidad de la conducta por desconocer los elementos objetivos del tipo penal. Esto hace que la conducta se vuelva atípica. Y esto es consecuente con lo que se dispone en el artículo 9 del mismo Código Penal, referido al principio de responsabilidad subjetiva y de culpabilidad, el cual dispone que la pena o medida de seguridad solo se impondrá si la acción u omisión ha sido realizada con dolo o imprudencia. Por consiguiente, queda prohibida la responsabilidad objetiva por el resultado. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está adecuando el orden normativo a la interpretación que debe de hacerse de manera concordante con el concepto de delito, con la disposición del propio artículo 25 que nos dice qué es el error de tipo y cuál es su consecuencia o trascendencia en la tipicidad para llevar a definir un tipo de posible responsabilidad a título de dolo o a título de imprudencia. Todo consecuente con el artículo 9 que le he citado de manera textual. Siendo el dolo una resolución libre, consciente y voluntaria de realizar la acción u omisión delictiva, entonces no todo error de tipo es atípico estrictamente, ya que cabe de conformidad con el artículo 25 del Código Penal que el error de tipo también sea vencible. La doctrina identifica dos tipos de errores de tipo penales: el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. El error de tipo vencible es el que se pudo evitar si el autor actuaba con debida diligencia, cautela o prudencia. En este caso se elimina el dolo, pero no la culpa. Por ejemplo, el que dispara a una persona confundiéndola con un animal, o quien, debiendo tener debida prudencia al conducir, considera de que
puede hacer una maniobra prohibida por la ley de tránsito sin tomar la debida observación, la debida cautela o la prudencia necesaria para no hacerla, aun cuando en circunstancias especiales la ley de tránsito lo permita. Es el caso de girar hacia la derecha cuando tenemos el semáforo en rojo, previendo la ley de que se haga bajo la responsabilidad o cautela del conductor. El error de tipo invencible es el error insuperable sobre los elementos objetivos del tipo penal. No es posible prever o superar el error. Excluye el dolo y no la culpa. Ejemplo, el que convive con una persona menor de 14 años cuando socialmente ésta ha manifestado ser mayor de edad y además sus características físicas hacen creíble de que esta persona sea mayor de 14 años. Ya que en esas condiciones determinar con precisión la edad de una persona requiere un documento fidedigno o la práctica de un peritaje para determinar la edad. Es algo que está fuera del alcance o la capacidad de la persona autora presuntivamente de un hecho delictivo. Por lo tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a través de la misma sentencia 87 del año 2011, relacionado al error vencible y al error invencible, ha establecido: el error de tipo se relaciona directamente con la tipicidad de la acción. El error puede ser sobre las causales que califican o atenúan el tipo penal, de tener que penalizarse como delito imprudente, siempre y cuando el Código Penal considere que ese delito puede ser cometido por imprudencia. De lo contrario, no existe la responsabilidad penal. En ciertos casos se podría tratar simplemente de un caso fortuito o fuerza mayor o simplemente de un accidente. Esto haciendo referencia a el error invencible. Existen tres clases de errores de tipo relacionados directamente con los elementos del tipo penal. Uno, el error sobre el objeto de la acción o error in personam. Esto es la confusión en la cosa o en la persona. El error en este caso no altera la comprensión de la criminalidad, pero puede excluir las agravantes. Ejemplo, la intención de Juan es privar de la vida a un particular, pero por confusión termina privando la vida de su padre. En este caso, la agravante que nos lleva al resultado de haber fallecido el padre, o sea, un vínculo que lo va a agravar la pena a un parricidio, va a desaparecer porque la intencionalidad de Juan no era privar de la vida a su padre, sino privar de la vida a un particular. La comprensión jurídico-penal de la criminalidad del acto cambia por el autor. O sea, la intención, una vez que se ejecuta el acto, tiene un resultado distinto que el buscado por el investigado o por el autor del delito. Segundo, el error en el golpe o aberratio actus. Es propio de los delitos contra la vida y la integridad de las personas, en donde el autor por su mala puntería dispara a Juan cuando en realidad quería matar a Pedro. El autor sabe qué o quién es el objeto de la acción. Sin embargo, las consecuencias de su accionar recaen sobre otro objeto de la acción. La ejecución de la acción no se dirige hacia el objeto del actor. Esta circunstancia o este tipo de error se analiza en los concursos de delito. Por ejemplo, el ya señalado, en el cual tendríamos como resultado la muerte de Pedro, pero tendríamos también en concurso ideal el delito frustrado de homicidio en perjuicio, en este caso, de Juan. Tercero, el error sobre la relación de causalidad o dolus generalis. La temporalidad, modo, límites del dolo
produce efectos relacionados con la calificación jurídica del tipo, sin considerar el resultado, sino por la extensión del dolo y el tiempo de ejecución. Por ejemplo, Juan tiene la intención de matar a Pedro, lo golpea con mucha fuerza y Pedro se desmaya. Juan desea ocultar el cuerpo pensando que Pedro está muerto, lo toma y decide incinerarlo, falleciendo hasta en ese acto. Ahí podemos observar de que podría considerarse de que estamos frente a un asesinato por concurrir un incendio o el hecho de que aparentemente se está muriendo la persona producto de haberle prendido fuego. Sin embargo, el ánimos, la intencionalidad, en este caso del autor, no es privarlo de la vida por ese método, sino que considera que va a ocultar el fallecimiento previo de la víctima. En ese sentido, debe de analizarse también como una atenuante a favor del autor investigado. Para concluir, vamos a recordar que el error de tipo recae sobre el aspecto objetivo del tipo penal, referido a la tipicidad, y supone una falsa apreciación de los hechos objetivos del tipo penal, siendo el error invencible el que excluye el dolo, y haciendo atípica la conducta, o siendo invencible el error, atenúe la responsabilidad siempre y cuando se permita la calificación del tipo penal en grado de imprudencia de conformidad con el artículo 22 del Código Penal nicaragüense y de conformidad con el artículo 9 también del Código Penal nicaragüense. Espero que el video les sea de utilidad y posteriormente estaré hablando en otro video sobre el tema del error de prohibición que lo regula el artículo 26 del Código Penal nicaragüense. Espero que se suscriban y dejen sus comentarios